capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Nos detenemos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Pentecostés es una fiesta judía, es una fiesta hebrea. Fue instituida por Dios y aparece en la ley de Moisés. Quiere decir que la celebración de Pentecostés estaba reglamentada por la ley mosaica. La Pascua y Pentecostés eran dos fechas que estaban ligadas por el fenómeno de la agricultura, tanto la Pascua como Pentecostés. En la Pascua se recordaba, por supuesto, la salida de Egipto. La Pascua era la celebración de la libertad, pero además simultáneamente coincidía que se celebraba la fiesta de las primicias. Y esa fiesta era una fiesta agrícola, donde se agradecía a Dios porque se había cortado, se había puesto la hoz y tenemos los primeros frutos de la tierra. Quiere decir que aquello que la hoz cortaba, que era lo primero en el campo, y esto era algo que se hacía ritualmente, se tomaba esas espigas y se las presentaba delante de Dios agradeciendo porque la tierra había fructificado. Quiere decir que allí tenemos una fiesta agrícola donde se celebraba la bondad de Dios al hacer germinar la semilla y la tierra. Ahora, allí se iniciaba la cosecha. Y cuando llegamos 7 semanas después, llegamos a Pentecostés, era también una fiesta agrícola porque se había terminado la cosecha. Y al terminarse la cosecha estaban los graneros llenos, se sacaba el primer grano, y ese primer grano se molía, se hacía pan, y los 2 primeros panes se llevaba al templo para agradecer a Dios porque todo eso había redundado en el alimento del pueblo. Quiere decir que las dos fiestas estaban ligadas y estos 50 días eran 50 días de gran actividad levantando la cosecha. Cuando llega el día de Pentecostés, el pueblo se reunía para cumplir 2 cosas que decía la ley de Moisés. La primera que la ley establecía era agradecimiento a Dios. Ellos iban para agradecer a Dios que no solamente habían sembrado y había fructificado, sino que habían cosechado y tenían pan. Esto era el agradecimiento en ese día. Y la segunda cosa que destacaba la ley que había que tener era alegría. 2 cosas. En primer lugar, agradecimiento, y en segundo lugar, alegría. Y especifica la ley de Moisés para toda la familia, para los siervos, para los extranjeros, para los huérfanos y las viudas. Es decir, que especificaba que todo el mundo tenía en alguna forma que alegrarse por lo que Dios había hecho. Ahora, cada año, para la celebración de la Pascua, había una multitud de peregrinos.
Los judíos no vivían solamente en Israel. Se habían armado algunas ciudades donde residían también los judíos y había barrios judíos. Esos lugares donde estaban ellos lo abandonaban en el momento de la Pascua para ir a Jerusalén y para visitar el templo y para agradecer a Dios. Ahora, celebraban en el templo la Pascua, pero la mayoría de ellos se quedaban los 50 días hasta Pentecostés para celebrar Pentecostés y después volver. ¿Y de dónde llegaba la gente? Y llegaba de todas partes. Llegaba del norte, de Galilea. Los que venían por mar bajaban en el puerto de Cesarea y iban caminando hasta Jerusalén. Los que venían por tierra venían del oeste, de Asiria, del norte, de Asia Menor, del sur, de África, pasando por lo que es la península de Sinaí, por el desierto, llegaban para celebrar la fiesta. Y aquí en el libro de los Hechos se menciona por lo menos 15 lugares diferentes de donde venía gente. Ahora, esto era el lugar de paso y la gente que estaba en ese lugar, cada una hablaba su idioma y su dialecto. A nosotros nos cuesta porque los medios de comunicación nos han unificado en mucho la lengua, pero en aquel momento cada pueblo tenía su característica para hablar, como sucedió en muchos pueblos de Europa. Usted recorre Italia y tiene dialectos por todas partes, todos vienen del latín, pero cada uno lo habla a su manera, y cuando se juntan dos italianos de regiones diferentes, lo primero que preguntan es ¿cómo se llama esto en tu país? Tu país significa tu región, ¿cómo se llama? Porque las cosas se llaman diferente, se pronuncia diferente. Lo mismo sucedía en aquel momento, que los que estaban allí hablaban diferentes idiomas y diferentes dialectos. Los judíos, por ejemplo, escuchaban la lectura de la ley en la sinagoga en hebreo, pero después el comentario que se hacía en arameo, que era una lengua semítica. Pero se dice que en Israel, en tiempo de Jesús, había 7 dialectos arameos. Quiere decir que no todos los arameos se hablaban igual. En la cruz, los romanos pusieron 3 títulos en los 3 grandes idiomas que trataban de abarcarlos a todos. En hebreo, porque estaban en una región semítica para los judíos. En griego, porque era la lengua internacional, como es para nosotros, por ejemplo, el inglés en este momento. Y en latín, porque era la lengua imperial. A pesar de que la lengua para comunicarse, y además se la consideraba una lengua aristocrática, era el griego y no el latín. Fíjense ustedes un detalle cuando Jesús muere en la cruz. Jesús está muriendo en la cruz y clama al Padre en arameo y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero resulta que la gente que estaba allí decía, está llamando a Elías. No entendía. Ahora, muchos hablaban arameo, pero parece que Jesús usó el arameo de Galilea y entonces no los entendían los de Judea. Quiere decir que había un problema lingüístico importante en ese momento y en ese lugar. Ahora, ¿qué pasó? La gente se reunió ese día de Pentecostés para celebrar el hecho de que se llevaban los panes delante de Dios. Y dice la porción que hemos leído, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. El estruendo ese los espanta, no estaban acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados a ciertos estruendos. Yo recuerdo en algunos momentos en Colombia, por ejemplo, que estaba la lucha de los 2 carteles de droga, que se escuchaban las bombas a la noche, y usted escuchaba, sonaba la bomba, el estruendo, y se sacudía la casa y los vidrios temblaban, porque había estallado por allí cerca una bomba. Y lo mismo sucedía en varios países latinoamericanos, ¿no? Que cuando tenían violencia,
uno se tenía que acostumbrar a ciertos ruidos y a ciertas cosas que eran típicos del momento y del lugar. También aquí en Argentina sucedió lo mismo. Ahora dice que la gente escuchó ese estruendo y ellos no estaban acostumbrados a eso. Y ese estruendo, dice, era como un viento recio que soplaba, se sorprendieron, el estruendo los espanta, se junta la multitud para ver qué es lo que pasó. Dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y había pasado algo que fue y es y será siempre único en la historia. Cuando Jesús murió, todos los enemigos que lo llevaron y lo crucificaron y lo hicieron poner en la tumba, dijeron, se acabó, esto se acabó, se terminó. Es decir, se murió el cabecilla, matamos al cabecilla, lo demás no cuenta. O como decía el refrán español, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Es decir, ellos pensaban así, acá se acabó todo. Los discípulos no cuentan, porque lo primero que hicieron cuando tomamos prisionero a Jesús fue que se desparramaron todos, huyeron, no estaban frente a la cruz. Pero el día de Pentecostés algo estalla, y era algo que se había preparado en esos 50 días. Allí se había montado una bomba en secreto que explotó el día de Pentecostés. Y esa no era una bomba destructiva, era que estallaba la iglesia en la historia de los hombres. Es que se iba a presentar la iglesia en la historia de los hombres. Ellos estuvieron de esos 50 días, 40 días con Jesús resucitado. Y Jesús, cuando ascendió al cielo, 10 días antes de Pentecostés, les dijo que esperaran que viniera el Espíritu Santo. Y ellos esperaron sin saber la fecha. Pero Dios tenía preparado que esto sucediera justamente el día de que el primer resultado de la cosecha estaba ya preparado para mostrarse. Y así como en el templo se mostraban los 2 panes mostrando el resultado de la cosecha está hoy delante de Dios, acá se presentaba el resultado de la cruz. Era la iglesia, los 120 del principio, que bajaban y que se cortaban todas las barreras que tenía ese pueblo. ¿Por qué? Porque ellos hablaban. Dice, estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Es decir, había sucedido un milagro. Ese milagro era un milagro único en la historia. Que ellos hablaban. ¿En qué hablaban? Bueno, no sé, me imagino que cada uno hablaría, que el grupo hablaría en el dialecto galileo o una cosa por el estilo. Ahora, uno se pregunta muchas cosas cuando lee solamente este pasaje del libro de los Hechos. Ellos hablaban en su idioma y salía otro. El milagro estaba en el oído del que estaba oyendo, que oía algo diferente. Hablaban lenguas diferentes sin haberlas aprendido. Es inútil tratar de meterse en el milagro es milagro. Y justamente es milagro porque es incomprensible. Si lo pudiéramos comprender y racionalizar, entonces ya no sería milagro. Pero el milagro no se entiende, pasó algo allí. Estaba Dios actuando y haciendo que la palabra llegara. Y a veces nos entretenemos en esto, ¿no es cierto?, en ver cómo fue y cómo no fue, y no nos damos cuenta que lo más importante es que cada milagro del Señor tiene un mensaje para nosotros, como milagro en sí, todos los milagros. Usted puede tomar todos los milagros del Evangelio y cada uno tiene un mensaje diferente. No hay un milagro gratuito, diríamos nosotros, es decir, un milagro que no tenga algo que decirnos a nosotros en forma particular y especial. No es hacer el milagro porque sí, sino que el milagro tiene un sentido. Y uno tiene que preguntarse frente a esto, ¿cuál es el sentido que le dio el Señor a este milagro que se hizo en Pentecostés? Dios estaba diciendo, aparece aquí un fenómeno en la historia que pasa por encima de los límites que tienen todas las sociedades. Pasa por encima del límite idiomático.
pero pasa también por encima de todas las otras barreras. Aparece acá algo que no tiene barreras, que no acepta barreras y que se mueve transversalmente dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque para la Iglesia no existen barreras raciales, ni barreras sociales, ni barreras económicas, ni barreras intelectuales, ni barreras nacionales. No existe esto. No existe. La Iglesia se maneja en forma horizontal con todos los hombres. Entonces, la Iglesia es un conglomerado de gente que tienen una misma fe, pero que tienen diferentes orígenes sociales, diferentes orígenes raciales, diferentes situaciones económicas, diferentes niveles de conocimiento, vienen de diferentes naciones, pero se encuentran en Jesucristo. Y este es un milagro porque el Espíritu Santo desciende allí y une un cuerpo que entra en la historia, y ese cuerpo no tiene nacionalidad, ese cuerpo no tiene un idioma nacional, ese cuerpo no tiene bandera, está transversalmente en todo el universo la Iglesia del Señor. Hoy usted puede ir ¿a dónde? A la China, a la iglesia, y está celebrando Pentecostés. Y usted va a Europa y está celebrando Pentecostés. Y usted va a América, en el norte están celebrando Pentecostés, y en África lo mismo. Y estamos todos leyendo el mismo pasaje, Hechos 2. Y cada uno lo hace en su idioma porque todavía tenemos eso, pero estamos diciendo lo mismo. Estamos buscando lo mismo. Este es el milagro de la iglesia. Bajaron 120 hombres del aposento alto. Ahora, esos 120 hombres no estaban llenos de voluntad de poder, porque ahora somos poderosos, porque ahora mostramos que Jesús tenía razón. No es este el mensaje. No son hombres que estaban llenos de la soberbia humana que tenemos como sociedades. No estaban llenos del orgullo y de la vanidad. Eran hombres que bajaban llenos del Espíritu Santo. Y porque estaban llenos del Espíritu Santo, venían a pregonar no la grandeza del hombre ni la maravilla del imperio, sino venían a pregonar la gloria de Dios. Y este es el mensaje de la iglesia, que está en una sociedad donde se proclaman siempre la voluntad de poder, la soberbia humana, el orgullo, la vanidad, y la iglesia está predicando las maravillas de Dios, lo que Dios quiere hacer. Este es el sentido de la iglesia. Ese día se mostraba al mundo la iglesia como comunidad de fieles. Eran los redimidos por la sangre de Cristo que estaban todos allí. Y este pueblo transversal en ese momento incluía a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las lenguas, y no hacía excepción. El mensaje llegaba a todos, a todos. El Señor había dicho: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y ese día se cumplió esta palabra. Todos los atrajo a sí mismo. Esto es algo que prácticamente es de las cosas más maravillosas que pasa en la iglesia. Hubo un momento en que hubo una tensión muy grande, y alguno de ustedes la recordará, con Chile. Una tensión que pensamos que iba a terminar en una guerra. Los ejércitos estaban ya en la frontera y se iba a lanzar eso. Y por supuesto eso va generando odio en los pueblos, resentimientos, porque si hay algo que el hombre sabe sembrar bien es el odio. En eso es especialista la humanidad, en sembrar odios. Yo tenía que ir a Chile y tenía que ir a predicar en Chile. Claro, yo lo había tomado mucho antes de este problema. Un año antes yo ya sabía que tenía que ir a Chile. Y digo, bueno, voy a tener que ir a Chile. Y voy a tener que ir a la iglesia. Y digo, ahora me va a llegar la carta diciendo no venga. No venga porque el clima, por todo esto, por cualquier cosa. Pero la carta no llegó nunca. Y entonces tuve que tomar el avión y llegué a Chile. Y por supuesto que el clima era un clima de hostilidad. Era un clima de hostilidad. Y cuando llegué a la iglesia, lo primero que tenía que hacer era un congreso de jóvenes.
Y en el Congreso de Jóvenes había una chica que presentaba. Y ella, con una alegría tremenda, dice, hoy, dice, vamos a recibir a un hermano argentino entre nosotros para predicarnos la palabra de Dios. Y yo dije, qué tonto que fui al pensar que podía haber algo. Allí no existía el problema, allí no existía la guerra, allí no existía nada de eso. Allí lo único que existía era el amor de Dios. Y me estaban recibiendo como hermano. Y no negaban que yo era argentino, lo decían, es argentino, pero me abrazaban con ese calor que tienen los chilenos para abrazar. Yo tengo una gran gratitud por estos pueblos que en algún momento sufrieron a causa de las reyertas internacionales y sin embargo yo nunca noté una barrera, jamás noté una barrera cuando llegué y entré a la iglesia. Podía ser que en la aduana, podría ser, usted sabe cómo es esto, podía ser que en el momento de hacer migraciones, ahí podía tener cualquier problema. Pero yo sabía que en el momento que entraba a la iglesia ya no había ningún problema. Ya estaba con el pueblo de Dios. Y ese pueblo está por encima de todo lo que los hombres discuten y hacen. Porque la iglesia de Dios es eso. El Señor se dio a sí mismo, nos dice Pablo en la carta a Tito. El Señor se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio. Un pueblo propio. El apóstol Pablo va a decir, cuando hable de esto a los filipenses, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ese conjunto que bajó formaba un organismo, no era una organización, era un organismo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo en Cristo, así también Cristo con nosotros. Quiere decir que nosotros hoy estamos celebrando que somos el pueblo de Dios, estamos celebrando que somos el cuerpo de Cristo. Los que estaban allí, los cristianos que estaban allí, no se daban cuenta de esto. Y todo el libro de los Hechos muestra que no se daban cuenta de lo que había pasado. Y no se daban cuenta porque ellos salieron y entonces no iban a los samaritanos, porque los samaritanos son del otro barrio. Y el Espíritu Santo los empujó para que fueran. Y no iban a los paganos, a los gentiles, porque no son el pueblo, y el Espíritu Santo los llevaba. Para que entendieran justamente esto, que la palabra de Dios era para todos los pueblos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres, sin excepción. Hasta el día de hoy, a veces hay cristianos que no entienden esto y que no entienden la importancia de la iglesia, no entienden la seriedad de la iglesia, no entienden la responsabilidad de formar parte de la iglesia, no entienden lo que es el compromiso de la iglesia. Y yo quisiera, hermano, que entendieras esto esta mañana. Esto no es una asociación civil simplemente, ni es una fundación, ni es esto es el cuerpo de Cristo. No es un club social tampoco. A veces se reduce la iglesia a un club social. No es eso. Es el cuerpo de Cristo. Nosotros formamos parte de esa historia. Y el cuerpo de Cristo mira hacia adelante, y cuando mira hacia adelante canta y dice: cuando allá se pase lista, yo estaré. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, que es una serie de visiones, complejas visiones, hay algunas cosas muy claras.
muy claras. Y una de las cosas más maravillosas que tiene el libro del Apocalipsis es una descripción que hace simbólica de lo que es el cielo. Dice, después de esto, escribe Juan, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Señor. Ese es el final. Allí todo lo que sucedió en Pentecostés llega a esa culminación. Y yo los convoco esta mañana a todos a que demos gracias al Señor por la iglesia. Demos gracias, porque nos redimió y somos parte de un cuerpo transversal que no reconoce barreras, porque Cristo murió y resucitó para todos los hombres. Nos ponemos de pie.